¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy me voy despacio porque llevo prisa. Pero fíjense que hay temas muy importantes que trabajó hoy la presidenta en la mañanera en sus declaraciones, como el hecho de que ya presentó una denuncia contra su acosador de hace algunos días, este sujeto que la increpó en vía pública, pero además trató de abusar de ella hace unas semanas. Está denunciado, ella lo hizo de manera presencial, pero la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que no era necesario enviar que estuviera de manera presencial la presidenta, simplemente con enviar la denuncia por los canales correspondientes y con esto bastaba. Pero bueno, la presidenta lo decidió hacer así y destacó además el papel de las mujeres, porque hablamos ya de mujeres, tiempos de mujeres, el papel del ejército como de la marina, donde las mujeres que han alcanzado un mayor reconocimiento, lo que califica como un avance cultural muy significativo en la historia del país, es muy relevante, dijo la presidenta, y agradece por eso mucho al general secretario y al almirante secretario, cuando les dice que son hombres muy preparados, profundamente patriotas y con gran capacidad, además de reconocerles el papel que han admitido de la mujer dentro de sus propias instituciones, y eso, pues dice la presidenta, es un factor muy alentador. Y hablando de mujeres, desde luego algo que me encantó fue que aprovechó para felicitar nuevamente a Fátima Bosch. Es nuestra Miss Universo mexicana, lo logró ayer y pidió un aplauso en su honor. Felicitó porque además es de origen tabasqueño. Ayer, si ustedes siguieron la información vía televisión, allá mismo en Tabasco, era increíble cómo estaba la plaza principal, en una pantalla enorme y toda la gente ahí concentrada viendo este evento que ya me estaba yo desvelando, pues terminó prácticamente al 10 para la 1 de la mañana, cuando anunciaron que ella era la ganadora. Pues imagínense ustedes la emoción. Y entonces dice la presidenta sobre la tabasqueña Fátima Bosch, finalista, aunque señaló que el certamen pues siempre deja espacios para cuestionamientos, pero de todas formas lo que le llama la atención a la presidenta es que Bosch no fue por el concurso en sí, por la que le felicita, sino por su decisión de alzar la voz cuando consideró que había una injusticia en su contra. Me gustó, dice la presidenta, que ella levantara la voz. Es un ejemplo para todas y todos los mexicanos y sobre todo para las mujeres. Subrayó que el gesto de Bosch demuestra que frente a cualquier injusticia, especialmente cuando afecta a las mujeres, es necesario hablar y defenderse. Es un ejemplo que cuando hay una injusticia, particularmente contra las mujeres, reitero, hay que levantar la voz. Y bueno, pues ha habido en estos certámenes 3 Miss Universos que son mexicanas. Lupita Jones fue la primera en 1991, parece lejano. Jimena Navarrete en el 2010, Andrea Mesa en el 2020 y ahora en este 2025 Fátima Bosch. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica? Todas son guapérrimas, bellas, inteligentes, pero en el caso de Bosch, la caracterizó en este evento, este incidente ocurrido apenas el 14 de noviembre, cuando estaban en pleno, pues digamos, en entrenamientos, ensayos, todo lo que concurre alrededor de un evento tan importante, pues mediciones de trajes, presentaciones, el cómo caminar, lo que a ustedes se les ocurra. Pero durante la imposición de bandas, cuando el director nefasto, este tipo de Miss Universo Tailandia, un tipo llamado Nawat Saragrisil, la increpó públicamente, prácticamente la calificó como de cabeza hueca y la llamó tonta porque se negó a grabar un video, ella,
Bosch se negó a grabar un video para una votación extraoficial considerada inválida por la organización internacional. Ella protestó. En ese momento Fátima le respondió: porque tengo voz, tú no me estás respetando como mujer. Antes de abandonar el lugar, seguida de otras concursantes, pues en solidaridad, después al retirarse del evento declaró: me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita la dignidad, tienes que irte. Y agregó: no tengo miedo de alzar mi voz, tengo cosas que decir y espacios que ocupar. También estamos en el siglo XXI, no soy una muñeca para estar la maquillando, peinando, cambiándole la ropa. Vine a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por México. Pero además había dicho algo importante: soy mexicana y a México, pues no lo dijo en los términos que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, se le respeta, pero en México nosotros sabemos defendernos y alzar la voz. Eso fue lo que le encantó a la presidenta y a todos los mexicanos, pero a los organizadores también, porque este tipo directivo hasta lloró después de que lo sancionaron. Creo que lo hicieron a un lado, lo mandaron para allá, y pues esto significó mucho, además pues de todo lo que hay de parnafelario, bueno, como le digan esto, alrededor de los eventos, todo lo encantador, parnafelaria, como le dicen, se me va el nombre de este concepto, y pues dicen, encantó a propios y extraños, sobre todo a los mexicanos, y esto le valió mucho: su forma de conducirse, su valentía, su inteligencia, la forma de responder a las preguntas que se le hicieron a todas, pues desde luego a ella también. En la parte prácticamente final del concurso estaba en el top número 30, luego bajó hacia el 20, o llegó al 20, luego llegó al 10, luego al 5, y después del 5, pues ahí estaban las que eran las finalistas, finalistas, y llegó al final hasta que se le coronó como Miss Universo. Esto fue lo que tenía maravillado a los tabasqueños, a los mexicanos en ese momento, a la presidenta, que le encantó y le reconoce esta valentía como gran mujer. Luego nos vamos con la marcha Generación Z, esta marcha vinculada a esta movilización y las versiones que apuntan a una presunta relación entre la derecha mexicana o la ultraderecha y actos de violencia para pretender desestabilizar a su gobierno, al país. Sheinbaum recordó una declaración del propio dirigente del PAN, Jorge Romero, quien en una entrevista afirmó que la oposición, lo que le faltaba a la oposición era la violencia, y ahí no es que hayan iniciado con la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre, sino que ya venía de antes. Esta declaración fue anterior, pero ya se estaba ventilando cómo iban a actuar, y ahí está uno de los mensajes. La mandataria, la presidenta, dijo que esa postura por parte del PAN, de Jorge Romero, además un delincuentazo, líder del cártel inmobiliario allá en la Ciudad de México, pues forma parte de una estrategia política que considera inaceptable. Nunca se debe apostar por la violencia. Y también mencionó que recientemente en el Congreso de la Ciudad de México algunos legisladores presentaron nombres y presuntas pruebas relacionadas con estos hechos, además de anunciar la creación de una comisión especial. Dijo que le parece adecuado que el tema se investigue desde el ámbito local, es decir, desde la Ciudad de México, pues los hechos ocurrieron ahí en la capital, en el Zócalo, en la Plaza de la República, y aseguró que se va a buscar proyectar públicamente la idea de que existe una generación de jóvenes en contra del gobierno. Eso es lo que buscaba la derecha, proyectar esa imagen falsa, pero sostuvo que ya quedó claro que ese discurso no correspondió a la realidad, y de ahí el fracaso de la segunda marcha, que fue terrible, los dejó en ridículo. Y pues está proyectada la marcha, ahora sí, que va a ser el 6 de diciembre en apoyo de la presidenta, por todo México. Por los que van a ir, van a representar a la mayoría de los mexicanos hacia el Zócalo para enseñarles a estos fachos ya fracasados, ya derrotados brutalmente,
cómo se ve el apoyo del pueblo de México a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y al concepto ideológico, político, social, filosófico de la Cuarta Transformación, incluso espiritual. Y pues ahí lo estaremos viendo. En términos de energía, que es una parte importante del proyecto de la 4T, Sheinbaum afirmó que no está en discusión modificar lo aprobado respecto a la Comisión Federal de Electricidad, porque aquí se tocaron dos temas: Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Entonces, primeramente, respecto a Comisión Federal de Electricidad, la presidenta Sheinbaum explicó que la Secretaría de Energía propuso ajustar la participación del sector privado de modo que el Estado definiera en qué áreas se requiere inversión y no que los privados eligieran libremente dónde operar. Detalló que se realizó un mecanismo de concurso para las empresas interesadas en integrarse al sistema eléctrico nacional, pero bajo ese esquema el gobierno indica a las zonas donde es viable otorgar permisos con base en criterios de planeación energética estratégica. Se trata de una dinámica distinta, dijo la presidenta, porque ya no es donde quiero y cómo quiero, a capricho de los privados, ni el pleito por los permisos. Es preguntarnos qué necesita el país dentro de una visión de largo plazo y de las obras de infraestructura previstas por la Comisión Federal de Electricidad para la propia comisión, incluidas las líneas de transmisión, y entonces sí, que entren a participar, pero bajo este modelo, no a capricho, no a imposición de lo que antes fue la oligarquía. Y luego Sheinbaum aseguró que lo más relevante en materia, ahora sí, de petróleos mexicanos, se logró en el 2024 gracias al trabajo conjunto entre el Congreso, la Secretaría de Energía y su administración, con cambios constitucionales y legales que dijo permitieron recuperar a Petróleos Mexicanos como empresa del pueblo de México. Explicó que Pemex había sido fragmentada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien la dividió en 4 subsidiarias con el propósito de venderlas gradualmente y dejar únicamente la producción de petróleo en manos del Estado, mientras que el resto de todas las áreas se privatizaban. Agregó que los gobiernos posteriores, ahí apuntamos, mantuvieron esa tendencia. Esto se vio claramente en la época de Enrique Peña Nieto, donde se corrompió a medio mundo. Ahí pregúntenle a Ricardo Anaya, lo recordó la presidenta. Se eliminó la consideración de que las empresas del Estado no pueden ser tratadas como monopolios, lo que en la práctica convirtió a Pemex en una empresa más, sin importar su carácter público y de nacional. Destacó que ahora se implementó un nuevo marco jurídico que permite a Petróleos Mexicanos se integre nuevamente de manera vertical y vuelva a operar como una sola empresa. Antes había 5 consejos de administración, ahora solo hay 1, y señaló por esto que al subrayar este cambio ha sido lo más importante de todo, no disparos de un lado y de otro según cada consejo de administración, sino un eje central y de ahí derivar hacia abajo qué se tiene que hacer, cómo se va a hacer. Afirmó que las agencias calificadoras por esto ya mejoraron la evaluación de Petróleos Mexicanos, pese a que algunos sectores aseguraban que la única salida era la privatización. Ya sabemos, el PRIAN, toda la oposición y los que están arriba de los partiditos pequeños que ya quedaron así, PRI y PAN, sobre todo en estas marchas, quedaron totalmente disminuidos. Y entonces añadió que actualmente la empresa está produciendo 280,000 barriles diarios, lo que demuestra que la recuperación de Pemex en su capacidad operativa es más que elocuente. Y así, pues las cosas. Nos vamos con otro tema también que es importante, lo de la generación Z. Vuelvo con ello. Sheinbaum reiteró, y tal como lo había mencionado en el desfile por la Revolución Mexicana, que se equivoca quien llame a la violencia, al odio o quien apele al porfiriato, así como quienes desconocen la historia del país o subestimen al pueblo de México, porque afirmó que a su llegado a la presidencia de la República no fue producto de una élite. Es decir,
de imposiciones, como querían hacerlo con, lo digo yo, como la Claudia X González, teniendo sujetados como sus paniaguados al PRI, al PAN y al PRD, ahora inexistente, e imponer a Xóchitl Gálvez, sino que ahora pues ella llegó, sí, con la voluntad popular, lo que ahora quieren desconocer, se presumen demócratas en el PRIAN, pero cuando ya perdieron todo, ahora sí no, ya hubo imposición, esto y el otro, ya hubo fraude, tenemos una dictadura, ahí no hay libertad de expresión, nos faltan a la libertad, a la justicia, todos los argumentos que esgrimen de manera burda, mentirosa y vulgar, y dice que la voluntad popular pues hay que respetarla, es democracia, la democracia, el que tiene más votos gana, la honestidad por delante, siempre enfatizó la presidenta, y también se refirió a esta movilización realizada en la segunda por la llamada Generación Z, y aseguró que la participación, pues como todos ya lo vimos, lo comentamos ayer, fue mínima, y se ha informado con claridad sobre los temas que motivaron esta convocatoria. Por eso quienes organizan este tipo de manifestaciones le van ya midiendo al rollo, ya perdieron hasta en manifestaciones, hasta en marchas que quedaron en el ridículo, y por eso subraya que México no se perseguirá a nadie por sus ideas políticas ni por lo que exprese públicamente, y reiteró que su gobierno garantiza la libertad de manifestación, y por eso niega que este chamaco estúpido que se llama Edson Andrade, que ahora se queja y llora y repatalea porque dice, me están exhibiendo, me van a mandar al crimen organizado, y dice ya se va de México. Pues que se vaya donde quiera irse, pero sus 2 millones de pesos que le pagaron por organizar esta marcha pues no le van a alcanzar para tratar de organizar su vida en el extranjero. Él fue uno de los responsables, no el único, de la organización de estas fallidas marchas Generación Z en la Ciudad de México, y por eso, dice la presidenta, esta segunda movilización convocada por este grupo hacia Palacio Nacional, donde está este chamaco, no tuvo aforo porque la gente pues ya está muy informada, muy politizada sobre esta organización social, y es que Edson Andrade, pues convocante, uno de los convocantes, organizadores de esa marcha, anunció, como les digo, su salida de la Ciudad de México o del país por presunta persecución, pobrecito, hasta me está haciendo llorar, por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues desde luego que el gobierno niega todo este asunto, toda esta persecución, y pues él deja al tipo Edson Álvarez a que él solito se victimice y a ver quién le hace caso. Bueno, mientras tanto los defensores de la presidenta y desde luego de la 4T entrenan o están en la cuestión de organizar esta marcha en contra de Salinas Pliego, de los fachos que organizaron todos estos eventos en contra de la presidenta, y ya se anuncia la movilización del próximo 6 de diciembre a la que todo el mundo está pues invitado, ¿no? Y en relación a este maleante ya es un maleante, yo no entiendo cómo, por eso recurro a la expresión de la propia presidenta de rescatar este término serenidad y paciencia, mi querido Solín, ya lo diría ya Calimán a su eterno amigo e inseparable Solín de las historietas, pues ya dice la presidenta como que serenidad y paciencia al pueblo de México, porque muchos estamos desesperados porque ya de plano se empieza a tomar mano dura contra estos fachos, pero dice la presidenta, mientras los defensores de la Cuarta Transformación en particular, más bien de los que están en contra de la Cuarta Transformación, en particular Salinas Pliego, que utiliza de manera política a TV Azteca como instrumento de desestabilización contra su gobierno, pues Sheinbaum explica que la actual línea editorial de TV Azteca podría tener consecuencias económicas para la propia empresa. Así lo detalla, en lugar de quitarle la concesión,
pues que todo el mundo reclamamos que debería ser así, pues dice la presidenta en contrario que este esquema de información que ya caracteriza a TV Azteca con estos llamados al odio, a la violencia, a la mentira, a la difamación, pues le va a ir generando a ellos cada vez más pérdidas, la verdad, dice la presidenta, porque a ver qué anunciantes siguen ahí con la televisora, es decir, ella se va por el lado de las reacciones de los publicistas. Dice, las declaraciones ocurrieron luego de que se le preguntó sobre un conjunto de litigios internacionales y financieros relacionados con Ricardo Salinas Pliego. Tiene pleitos por todos lados en México y en Estados Unidos, incluso en España al parecer, así como por la cobertura abiertamente opositora de la televisora. Y entonces en la conferencia Sheinbaum recuerda que existen diversos procedimientos judiciales en curso y resoluciones recientes tanto en México como en el extranjero. Sobre todo recordar que el 13 ya de este mes de noviembre la Suprema Corte falló en contra de Salinas Pliego en 7 amparos, obligándolo a pagar más de 50,000 millones de pesos en adeudos fiscales. Y asimismo, el 19 de noviembre, la Corte también ordenó el pago de 67 millones de pesos en uno de los amparos restantes, restando uno por resolverse. Y sobre los pasos que seguirán tras las últimas resoluciones judiciales, la mandataria señaló que la Corte tiene que notificar a Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, es decir, al SAT, de la resolución. Y bueno, pues a ver qué ocurre próximamente. Se le ha informado sobre otros procedimientos recientes, o sea que se le van acumulando casos a este tipo, de lo que ya no quiero más abundar, porque me alargué, no me gusta tanto alargarme, pero con eso ya me despido. Ojalá me deje un like, ya saben dónde encontrarme, sobre todo un comentario es importante y el compartir también lo es mucho más.